hemos avanzado el tema de lo que es el sistema de salud, el tema de la organización de los servicios de salud. Habíamos hablado del tema de la organización de los servicios de salud y la política de salud. Ahora vamos a entrar para el funcionamiento de los establecimientos de salud. Tenemos que, para que un hospital de primer, segundo, tercer nivel, tenemos que dominar y manejar los subsistemas administrativos en salud. Entonces vamos a hablar de los subsistemas administrativos en salud, que son 8. Puedo mencionarles que es el tema de referencia contra transdeferencia, subsistema de recurso humano, subsistema de información, subsistema de transporte y mantenimiento, subsistema de suministros, eh, y esos son los subsistemas que ahora vamos a poder explicar. Entonces vamos a empezar con el subsistema de referencia y contrarreferencia, y voy a compartir con ustedes la pantalla con algunas diapositivas. Entonces vamos a pasar a las presentaciones de diapositivas. Me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, entonces vamos a hablar del subsistema de deferencia y contrarreferencia, que es uno de los subsistemas administrativos, y vamos a explicar primeramente los componentes de la referencia y contrarreferencia. El tema de referencia y contrarreferencia se refiere a que un hospital de primer nivel no puede atender un paciente de mayor complejidad, entonces tiene que referir a un hospital de segundo nivel. Y si un hospital de segundo nivel no puede resolver a un paciente por el tema de equipamiento o por la capacidad instalada, tiene que referir a un hospital de tercer nivel. Ese es el subsistema que debería funcionar en una red, ya sea de coordinación de red, en una red municipal o en la red departamental, de manera que todos los pacientes que están siendo atendidos por un establecimiento de salud, desde el momento que ingresa al establecimiento de salud, es responsabilidad del establecimiento de salud, y el sistema de salud debe ya encargarse hasta poder resolver el problema de salud. Entonces, no necesariamente en el departamento y a nivel nacional funciona en forma efectiva el tema de referencia. Sabemos que los establecimientos de salud no tienen ambulancias, no les llevan a los pacientes, la paciente tiene que estar yendo de un establecimiento a otro establecimiento en forma particular, y ustedes saben que a veces las emergencias funcionan en la noche, en la madrugada, y no necesariamente hay disponibilidad de movilidades o inclusive de recursos económicos.
Este sistema de referencia y contrarreferencia es uno de los subsistemas importantes que debería funcionar en los establecimientos de salud. Entonces vamos a hablar del tema de la referencia y contrarreferencia y tenemos los componentes de la referencia y contrarreferencia. Esos componentes esos componentes de la referencia son comunicación. O sea, el primer componente de referencia y contrarreferencia es comunicación, y la comunicación se refiere al medio de transporte que debe tener, primeramente a la comunicación que debe tener el establecimiento de salud. Es decir, el establecimiento de salud debe contar con medios de comunicación que puede ser radio, celular o teléfono, o un teléfono de emergencia que funcione las 24 horas. Pero este teléfono debería funcionar en la mañana, en la tarde y en la noche, no así como funcionan en los hospitales, solo en los horarios administrativos. Ahí ya viene la primera debilidad del tema de la comunicación. Entonces, si existe la red de ambulancia, también se debe contar con el número piloto para mantener la comunicación oportuna en el CRUE. En el departamento de Potosí, en la isla de Potosí, pues más bien tenemos al CRUE, que es el tema de referencia y contrarreferencia, centro de referencia y urgencias de emergencias médicas. Entonces, pero este CRUEN tiene que coordinar con los hospitales de tercer y segundo nivel. Los responsables municipales de salud deberán garantizar en cada municipio para una adecuada red de comunicación, garantizando la prestación de servicios en forma oportuna. En el área rural tendría que tener las ambulancias radiocomunicación instalada una central, pero ya ahora con la nueva tecnología deberían tener celulares donde sea exclusivo de las ambulancias, de manera que ese celular debería utilizar el conductor. Pero en concreto, un primer componente de la comunicación son el tema de los medios de comunicación que debemos tener para comunicarnos el establecimiento con las ambulancias, o también para comunicarnos entre establecimientos de salud de primer nivel y segundo nivel. El otro componente es transporte. El transporte que facilita el traslado de los pacientes. Y en este caso, ese traslado puede ser a través de ambulancias, a través de movilidades, de ambulancias de tipo 1, tipo 2, tipo 3, para poder realizar la transferencia del paciente. Inclusive ahí en el área rural, hacer el transporte a través de una camilla que van a ser referido al paciente, ¿no? Entonces, tenemos las categorías o tipos de ambulancias, que la primera es ambulancia tipo 1 o básica. Esta ambulancia cumple con la caracterización básica destinada al transporte o asistencia de pacientes cuyo estado clínico no presentan en riesgo en forma potencial la vida del paciente, ¿no? Entonces, ambulancia tipo 1 debe estar un profesional o un técnico capacitado en atención prehospitalaria. La mayoría en la red departamental de Potosí, los municipios, etcétera, la mayoría tienen ambulancias tipo 1.
porque son, de acuerdo a la caracterización, son establecimientos de primer nivel de atención. Solo tenemos 8 establecimientos de segundo nivel, alrededor de unos 508 establecimientos de primer nivel de atención y un hospital de tercer nivel. La mayoría de los establecimientos tienen ambulancias tipo 1, pero ahí la pregunta es, ¿estarán equipados completamente estas ambulancias? Eso es lo que básicamente los directores, los responsables tenemos que hacer, que las ambulancias estén equipadas, ¿no? Tenemos la ambulancia tipo 2, que es la ambulancia medicalizable, que cumple con la caracterización para el traslado y atención de pacientes para su evaluación continua, diagnóstico y tratamiento básico, y debe estar asistido por un personal de salud capacitado, es decir, un profesional médico que ya maneje el tema de emergencias y urgencias, ¿no? Y que tiene que saber utilizar todos los equipos. Entonces, los hospitales de segundo nivel deberían contar con ambulancias tipo 2, con todo el equipamiento y que el personal pueda manejar. Y tenemos la ambulancia tipo 3, que es también medicalizada, donde ya la unidad móvil destinada para el traslado se hace evaluación continua, diagnóstico, tratamiento médico avanzado de pacientes en estado crítico o de alto riesgo. Necesariamente deberá tener una supervisión médica especializada, es decir, aquí ya se puede hacer como una terapia intermedia, ambulancias tipo 3. Entonces, en conclusión, hay 3 tipos de ambulancias, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero todas estas ambulancias deben estar eh, equipadas, que esa es la debilidad del sistema de salud, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta para continuar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Continuamos? Hola. Sí, doctor. Ninguna pregunta, doctor. Ya, entonces todas estas presentaciones lo tienen en el grupo del WhatsApp, y vamos a continuar que la ambulancia tipo 1 debería tener el siguiente equipamiento: camilla de transporte, colchoneta, aspirador, tensiómetro adulto, estetoscopio, set de collarines, balón de oxígeno, linterna de mano, juego de cédulas, tablas dígera, ambú de adulto, etc. Entonces, esto es lo mínimo que debería tener, eh, este equipamiento es lo mínimo que debería tener la, la ambulancia, y básicamente tenemos que hacer como un checklist. Si tenemos bajo nuestro cargo ambulancias o somos responsables de varias ambulancias, tenemos que hacer un checklist de poder decir de todo lo elemental, que creo que son unos 18, 15 ítems de equipamiento, si tiene el 50%, el 30%, es decir, pero lo ideal es que las ambulancias tengan el total de los ítems que se requiere como básico. Entonces, no puede haber una ambulancia que tenga el 60, el 40%, porque si requerimos poder atender a pacientes, no podemos estar con una ambulancia desequipada. Inclusive la ambulancia debe tener un stock de medicamentos que lo vamos a revisar. Entonces, nosotros, los responsables de los establecimientos de salud, deben hacer que la ambulancia de tipo 1 debe tener este equipamiento básico que está ahí en la lista, ¿no? También tenemos la ambulancia tipo 2, de igual manera hay una lista de equipamiento como la camilla de transporte, colchoneta, linterna de examen médico, set de collarines, laringoscopios, tubos orofaringes, tubos endotraqueales, monitor, desfibrilador portátil, oxímetro de pulso. Es decir, toda esta lista de equipamiento debería tener
la ambulancia tipo 2. Y la ambulancia tipo 3, de igual manera, debe tener esta lista de equipamiento: ventilador, bomba de infusión, camilla, tensiómetro, sed de collarines, balón de oxígeno, ambú de adultos, etcétera, que también tiene que tener toda esta lista de equipamiento. Y a esto hay que agregarlo también en el tema ya de otro componente. Primero es comunicación, transporte. En transporte hablamos de tipos de ambulancia. Tenemos ahora que otro componente es el equipamiento y suministros en el tema de referencia contra referencia. Es decir, las salas de urgencia y emergencia en los establecimientos de salud deben tener equipamiento y suministros. Entonces también se hace una lista básica de qué equipamiento debería tener un servicio de emergencia y urgencias del establecimiento de salud. Ahí tenemos la mesa de examen con gradilla, tensiómetro, estetoscopio, detector de ultrasonido, ambú de adulto, ambú pediátrico, oxígeno, etcétera. Y los responsables de los establecimientos de salud, así como los responsables municipales, deben garantizar la existencia de oxígeno, equipamiento y suministro. Este equipamiento que está mencionado ahí y que es lo básico, es lo que cuando se ha presentado el COVID, muchos de los servicios de urgencia y emergencia no contaban con equipamiento completo y particularmente no contaban con el tema de oxígeno, tubos de oxígeno, se ha faltado. De ahí viene ahora que se están construyendo y se están implementando plantas de oxígeno, ¿no? Pero básicamente un servicio de emergencia igual debe tener equipamiento y también debe tener medicamentos y suministros. En el tema de medicamentos, ahí está una lista de medicamentos básicos que debería tener un servicio de urgencia y emergencia, es decir, ahí tenemos antibióticos, atropina, aminofilina, brano, los equipos de hemoclisis, etcétera, que debería tener un servicio de urgencia y emergencia. Y el último componente del tema del componente de referencia y contrarreferencia son los sistemas de registro. Entonces tenemos que tener ahí un cuaderno de registro diario, un cuaderno de registro de llamadas, un cuaderno de registro diario, archivos de referencia y contrarreferencia, utilizar el formulario oficial de referencia y contrarreferencia. Es decir, el tema de referencia y contrarreferencia utiliza formularios de referencia y contrarreferencia que posteriormente los vamos a describir. Y ahora con la última tecnología y el tema de las tecnologías de información y comunicación, los TIC, ya todos el tema de referencia y debería funcionar en forma digital. Entonces en el departamento se ha implementado el CIRECO, que es Sistema de Referencia y Contrarreferencia, de manera que los formularios que se manejan ya no sean manuales, sino sean en forma digital, y que las personas cuando utilicen el tema de referencia y contrarreferencia mandemos por WhatsApp, mandemos por tablet, el tema de los formularios, etcétera, etcétera, y que sea utilizado tanto en primeros, segundos y terceros niveles, ¿no? También es importante en el tema de referencia y contrarreferencia conocer las isocronas. ¿Qué es un isocrona? Un isocrona es los datos que requerimos de dónde a dónde están los establecimientos de salud y cuántos kilómetros requerimos para llegar a ese lugar. Por ejemplo, del Hospital Daniel Bracamonte, ¿cuántos kilómetros es hasta Miraflores? Que pueden ser 20 kilómetros. ¿Cuánto se tarda? Y eso debe estar en las salas situacionales o en el tema de referencia y contrarreferencia, en un mapa donde básicamente indique cuántas horas en movilidad vamos a tardar de un punto que es de atención del Hospital Bracamonte a Yocalla, a Miraflores, y en cuántos minutos vamos a llegar. Miraflores 20 minutos, Betanzos 40 minutos,
Y esto es clave para poder inmediatamente enviar ambulancias para el tema de atender los pacientes, cuánto básicamente vamos a tardar en llegar de un punto a otro punto de atención, inclusive para poder calcular el consumo de combustible. Entonces, el tema de isócronas son datos importantes de distancias, de horas en lo que hay que llegar, el tema de ambulancias y acceso para referencia de casos. Ese es un instrumento administrativo básico. Con esto estaríamos terminando el tema de los registros y vamos a pasar a otra presentación. Y no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta para pasar a otra presentación de ya los criterios para el proceso de referencia y contrarreferencia. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a pasar a otra presentación hasta que puedan tener alguna duda en el tema de los componentes de referencia y contrarreferencia. Es decir, hay 4 componentes. Un tema es comunicación, transporte, medicamentos, suministros y el tema de registro a los pacientes. Esos son los 4 componentes del tema de referencia y contrarreferencia. No sé si tienen alguna duda. Vamos a pasar a otra presentación. Ninguna duda, doctor. Muchas gracias. ¿Ya tienen ya la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces vamos a hablar ahora de los criterios para el proceso de referencia y contrarreferencia. Son los procedimientos de referencia de un usuario desde el momento que el paciente va a ser referido a otro establecimiento de salud. Entonces, lo primero, cuando un paciente es atendido en el establecimiento de salud, tiene que seguir el siguiente procedimiento. El paso 1 y 2 es la valoración y anamnesis. El personal de salud responsable del establecimiento de primer nivel de atención atiende al usuario con cordialidad y eficiencia y dando primeros auxilios y controlando signos vitales al usuario. También el personal de salud abre la historia clínica del paciente. Por más que el paciente haya ingresado unos 5 o 10 minutos y de ahí hayan tomado la decisión de llevárselo a otro lugar o no querer internarle, creo que el documento legal de todos los médicos, de los médicos que trabajamos en hospitales, es poder llenar la historia clínica. A veces con tanta carga de atención de pacientes, no llenamos bien la historia clínica o al final no llenamos la historia clínica, pero cuando realmente lo vamos a dar la utilidad y lo vamos a dar el significado a la historia clínica cuando hay problemas con el paciente o cuando hay complicaciones del paciente, y lo único que nos va a poder salvar a los médicos es haber llenado la historia clínica. Entonces, a veces muchos de los médicos no le damos la importancia al llenado de la historia clínica.
ni siquiera solo es la historia clínica, es todo el expediente clínico. Y en el expediente clínico se maneja alrededor de 10 o 11 formularios que deben estar bien llenados y cuando se da de alta al paciente debe estar firmado, llenado, con todos los formularios que tiene el expediente clínico. Entonces es importante que al paciente se le pueda llenar la historia clínica. El otro paso importante, el personal de salud, tras valorar el estado del paciente, concluye con el cuadro que presenta y requiere una atención de mayor complejidad. Al hacer la valoración y el anamnesis, ya nos vamos a dar cuenta que el hospital en el cual nosotros estamos atendiendo, si no tenemos un especialista, si no tenemos laboratorio, es decir, si no tenemos el equipamiento para hacer algún procedimiento, ya nosotros como médicos debemos estar pensando que ese paciente no lo vamos a poder resolver y lo tenemos que referir. Pero esa decisión no puede ser tardía, no podemos agarrárnoslos al paciente media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas y estar pensando si lo vamos a referir o no. Creo que es importante en función a la capacidad resolutiva en el establecimiento que estamos, tomar la decisión que lo vamos a poder recibir, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que hay que seguir. Posteriormente, el otro paso es estabilizar al paciente. Es decir, no, si ya hemos tomado la decisión de referir al paciente, no podemos, primero después de atenderlo, estabilizar al paciente. En muchas oportunidades hay establecimientos de salud que ni lo estabilizan al paciente y simplemente le dicen que se vayan a otro establecimiento porque básicamente no lo van a poder atender ahí. Creo que la responsabilidad nuestra, por eso estamos hablando qué procedimientos nosotros debemos seguir, y en este caso el personal de salud responsable del establecimiento de primer nivel de atención o segundo debe igual atender y poder valorar y estabilizarlo al paciente, ¿no? El otro paso es el tema de iniciar el tratamiento, ¿no? Tenemos que, una vez estabilizado el paciente, tenemos que darle tratamiento si es alguna emergencia, es decir, analgésicos, diuréticos, etcétera, pero tenemos que iniciar tratamiento para que el paciente se vaya con el tratamiento al otro establecimiento de salud que le estamos enviando. Un aspecto importante del procedimiento es explicar el motivo de referencia a sus familiares. Básicamente esto tiene relación con el tema de consentimiento informado. El personal de salud que origina la derivación se hace responsable de la referencia y procede a informar a familiares o a familiar. Si es en el área rural, debería ser en el idioma nativo, pero básicamente a veces no nos entienden, pero por lo menos conseguir a alguien que sea el auxiliar de enfermería o la cocinera o el conductor que pueda explicarle en el idioma a los pacientes, porque ese es un problema de comunicación frecuente que a veces nosotros en el área rural particularmente les hablamos a los pacientes, pero no nos estamos dando cuenta que no están entendiendo porque no manejan bien el tema del idioma castellano o español. Entonces ahí hay que darnos modos de poderle hacer entender, ¿no? Y explicarle de por qué es la referencia y a dónde le vamos a referir, pero antes de este procedimiento también tenemos que hablar al hospital donde le estamos refiriendo. No le podemos referir al paciente sin haber tenido una comunicación con el hospital donde le estamos refiriendo. No le podemos mandar al paciente a la deriva. Pero todo eso que estamos hablando en la práctica frecuentemente ocurre, ¿no? Están la ambulancia del paciente,
un poco buscándose dónde van a poder dejar al paciente, ¿no? Entonces hay que explicarle otro punto, su estado de salud y los riesgos que presenta, los motivos para referirlo a otro establecimiento de salud, por qué le estamos refiriendo, el servicio al cual es referido, sea de consulta externa, sea de emergencia, información sobre los seguros existentes y básicamente es una paciente con problemas de embarazo o de parto, indicarle que todo el costo que va a significar desde la referencia de la ambulancia va a ser asumida por los seguros, que eso es muy importante decir a la paciente porque lo primero que va a pensar es que no tiene dinero, entonces creo que es importante decirle que el seguro le va a cubrir, si es que le cubre. Ahora, si no le cubre, tampoco podemos darle mala información y crearle falsas expectativas de que todo le va a cubrir, pero en realidad cuando llega a la ciudad en el hospital, ya sea Bracamonte o ya sea Madre Teresa de Calcuta, ¿qué le vamos a referir? Los requisitos para su atención, el cual va a ser referida, días de horario de atención y horario de entrega de fichas y los costos de atención. Básicamente es importante darle toda la información completa al paciente. El otro procedimiento que hay que hacer, ya les mencionaba, que no podemos referir a un paciente sin comunicar al hospital de referencia. En este caso, si el Hospital Madre Teresa de Calcuta está refiriendo al Bracamonte, antes de referir, el médico, la licenciada o auxiliar de enfermería debe realizar la coordinación para el traslado y nos debemos comunicar con el Hospital Bracamonte, indicando que estamos refiriendo a un paciente con estas características, y ahí tiene que estar el formulario de referencia y contrarreferencia. Otro aspecto importante es que podamos comunicarnos con el establecimiento al cual estamos refiriendo. El otro procedimiento que también hemos mencionado es llenar la historia clínica al paciente. También hay que llenar el formulario número 1 de referencia. Es decir, el sistema de referencia y contrarreferencia maneja formularios de referencia y contrarreferencia. Aquí ya estamos mencionando un formulario, el formulario número 1 de referencia, donde explica los detalles de referencia. Este formulario no es extenso, simplemente datos del paciente, motivos de la referencia y el tratamiento que le hemos dado. Es importante mencionar. Y posteriormente, el otro procedimiento es verificar los criterios de calidad. Es decir, se tiene que manejar los criterios AJO para el tema de referencia. Y este criterio AJO se refiere a que es una referencia adecuada, es una referencia justificada o es una referencia oportuna. Ya estos criterios AJO ya lo vamos a poder también explicar, porque es importante conocer los criterios de calidad que debe manejar el tema de referencia y contrarreferencia. También otro procedimiento es que en el traslado debe acompañar un personal de salud. Es decir, cuando se traslada al paciente, preferentemente en la ambulancia, si es de emergencia, al establecimiento de destino, tiene que ser acompañado primero por un personal de salud, de acuerdo al tipo de referencia, de acuerdo a la gravedad del paciente, ¿no? Se puede considerar el acompañamiento de una licenciada de enfermería o de una auxiliar de enfermería si no podemos atender el parto, pero es un parto normal y tenemos que referir y no está complicado, puede acompañarle
el auxiliar o una licenciada. Pero si es un caso de mayor gravedad, tendrá que ir un médico y siempre teniendo en cuenta el tema de la bioseguridad, es decir, tomando en cuenta el uniforme, el mandil, los guantes, para el barbijo ahora, para poder cuidarnos ambas partes, tanto el paciente como los familiares y el médico que le está atendiendo. El otro paso es que una vez que cuando se llegue al hospital de referencia, el personal debe entregar a la llegada al servicio de urgencias y emergencias la hoja de referencia, y si tenemos la historia clínica de guardia que le está indicando del paciente que hemos referido. El otro paso del tema de referencia y contrarreferencia es que el personal de salud que has referido haga seguimiento de la contrarreferencia que hemos mandado. Y también en el tema de referencia tenemos referencia comunitaria. Las referencias comunitarias son cuando los familiares o los pacientes son referidos de un puesto comunitario, de un puesto de salud a un establecimiento de salud. Se tiene que considerar el tema de la referencia comunitaria, y esa es la boleta número 3. Entonces, en resumen, hay un formulario, el formulario contempla el formulario de referencia, el formulario de contrarreferencia y el formulario de referencia comunitaria. Entonces, tenemos 3 formularios: la referencia, la contrarreferencia y el formulario de referencia comunitaria. Entonces, no sé si aquí tienen alguna pregunta. Hemos avanzado el 50% del subsistema de referencia y contrarreferencia, y el día sábado que vamos a pasar presencial, no sé si les ha comunicado su compañero, a partir de las 8:30, 9:30 vamos a pasar presencial en la Ciudadela. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, estaríamos acabando hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿podrías repetir la parte de las referencias? Ya hemos hablado de que el tema de referencia y contrarreferencia utiliza formularios. Formulario es la boleta de referencia comunitaria. Eso es lo último que básicamente he explicado, aparte de los 10 pasos de procedimientos que debemos hacer cuando referimos un paciente. Y aparte de eso, los 4 componentes de referencia y contrarreferencia. No sé si está aclarado la duda. Está bien, doctor, gracias. Bueno, entonces, si no tuvieran nada más, por favor, el día sábado a 8:30 en forma presencial en la Ciudadela. Si no tienen nada más, un saludo y gracias. Hasta luego, Hasta doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.